Ok. Voy a predicar, voy a enseñar sobre quién es la Babilonia y cómo esta Babilonia, del cual habla la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, ha afectado de gran manera nuestra relación con Dios y no lo vemos. Apocalipsis 14:8 dice la palabra del Señor así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Voy a leerlo otra vez. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La Babilonia la palabra Babilonia viene o deriva de la palabra Babel, como dice la Torre de Babel. Y Babel significa confusión. Así es que Babilonia es confusión. Y en las Escrituras nos sirve para entender las diferentes formas de religiones falsas y religiones apóstatas. Porque es obvio que dice la palabra del Señor, ¿quién es la Babilonia? ¿Quién es de la gran ciudad? Dice, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Obviamente, la Babilonia no es una ciudad pura, ni es una ciudad santa. Es una ciudad que se ha contaminado de fornicación. Y como se ha contaminado de fornicación, dice la Biblia, ha contaminado a todas las naciones de su vino. A todas las naciones, no hay excepción de persona, no hay excepción de nación, no hay excepción de religión. Aquí dice la Biblia que a todas las naciones. No se limita solamente a un lugar geográfico. Las naciones somos nosotros. Amén. En el Apocalipsis 17, lo vamos a ver más enfrente, Babilonia significa o simboliza la Babilonia una mujer. Y en esta figura de la mujer, en el Apocalipsis 17, la mujer es representada como la iglesia. Una iglesia puede ser, una mujer o una iglesia puede ser un símbolo, ¿verdad?, de santidad. Puede ser de una mujer pura o puede ser una mujer vil o una iglesia apóstata. Entonces aquí la palabra del Señor, Babilonia, nos enseña que Babilonia es un lugar de confusión y también nos ayuda a nosotros a discernir o vaya a encontrar qué clase de iglesia, qué clase de nación, qué clase de religión representa la Babilonia, de la cual habla Apocalipsis 17. Y voy a hablar un poquito acerca del sistema católico romano. Y le voy a pedir que abran su Biblia en Apocalipsis 17, versículos del 4 al 6 y luego al 18. Amén. Capítulo 17 de Apocalipsis, versículos del 4 al 6. Y dice así: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno ¿de qué? De abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y enfrente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones
de la tierra. Y dice la palabra del Señor, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, dice el profeta Juan, o el apóstol Juan. Aquí la palabra del Señor declara que Babilonia es aquella gran ciudad, la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. Nosotros sabemos que la iglesia de Cristo no tiene su imperio sobre los reyes de la tierra. Amén. Sabemos que la iglesia de Cristo está compuesta por discipulados o discípulos de Cristo. Seguimos la enseñanza de Cristo. Aleluya. Amén. No tenemos nada que ver con las doctrinas y las falsas teorías y los falsos pensamientos de esta gran Babilonia. Esta iglesia o esta nación o esta ciudad es como una potencia que por muchos siglos, por muchos años, ha dominado sobre los monarcas de la cristiandad. Es Roma. Este lugar de Roma es un lugar donde no, es un lugar apóstata, es un lugar donde no hay conexión con la doctrina de Cristo. Mencionan a Cristo, pero no hay ninguna conexión con la doctrina de Cristo, porque esta iglesia es una iglesia caída, es una iglesia apóstata que se ha convertido en fornicaria. Y ese mensaje va para todos los creyentes, todos los cristianos que están oyendo este mensaje. Fornicación, no. Adulterio, tampoco. Eso no es correcto y eso Dios no lo ve como cualquier cosa. Dice la Biblia que esta iglesia estaba vestida de púrpura y escarlata, oro y piedras preciosas. Esto solamente describe la magnificencia y la pompa de esta iglesia caída. Amén. Dice la Biblia también que esta iglesia o esta potencia estaba embriagada de la sangre de los santos. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia que ha perseguido a los discípulos de Cristo por años. Por años. Esta iglesia es la iglesia que tiene muchas ramas. Por eso le llaman la gran ramera. Porque tiene muchas ramas. Es como un árbol que tiene muchas ramas. Y ahorita vamos a hablar de eso. Esta iglesia ha matado a los discípulos de Cristo. Los ha perseguido y los ha matado. Y lo ha hecho de una manera muy elocuente. De tal modo que todavía esta iglesia todavía puede gozar del respeto y de la aprobación del mundo. Amén. También esta iglesia, que en un tiempo, esta iglesia en parte era también judía. Esta iglesia, debido al alejamiento, a su alejamiento de Dios, vuelvo a repetir esto, esta iglesia debido a su alejamiento de Dios. Y usted dirá, ¿cómo sabe que se alejó si todavía ellos proclaman el nombre de Jesús? Cuando una persona, cuando una nación, cuando un grupo religioso aborrece, no guardando los mandamientos de Dios, esta iglesia o este grupo se aleja de Dios y Dios se aleja de ella. ¿Está claro eso? Y se vuelve una iglesia o un grupo o una persona o una nación que después de alejarse de la verdad establecida como fundamento de nuestra fe, como un fundamento moral de nuestras vidas, se aleja esta iglesia o este grupo y esta iglesia viene a ser un grupo o una iglesia fornicaria. Porque ahora, al caer, se vuelve una con los reyes de la tierra. Así es, amén. Se vuelve uno con el pecado del mundo. Así es, amén.
Esta es la iglesia que empezó a tener relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. La iglesia de Cristo no es esa iglesia que tiene relaciones ilícitas con el mundo y con los reyes de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la iglesia judía también, al aliarse con Roma, abandonó la voluntad de Dios Padre, abandonó los mandamientos de Dios. Y esta iglesia hizo alianza con los paganos de esta iglesia y se transformó también en la iglesia ramera. ¿Cómo? La palabra ramera aquí tiene mucho peso. Estoy hablando y estoy predicando y estoy enseñando sobre las ramas que están penetrando la iglesia de Cristo. Han abandonado los preceptos, han abandonado los estatutos, han abandonado los mandamientos de Dios. Israel fue esa nación a quien Dios confió sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. Hermano, a ellos se les dio todo el diseño de una iglesia pura, aleluya. Pero una vez que empezó a caer, una vez que empezó a aliarse, a hacer compañía con los reyes de la tierra, con Roma, entonces la iglesia se volvió a dormir y cayó en el pecado. Y Dios le llama a la iglesia fornicaria. Avanza, precioso, magnificado. Roma se corrompió buscando el poder y el apoyo del mundo. Eso no nos corresponde a nosotros. Yo no quiero que el mundo me apruebe. Así es, amén. Y esa debe ser nuestra posición en Cristo. Cristo nunca vino a ser aprobado por el mundo. Cristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo, porque él sabía que el mundo estaba bajo el control absoluto del maligno. Y el maligno dice, no tiene nada de mí. Ese es un mensaje para la iglesia de hoy. Estamos viviendo los momentos más peligrosos de cualquier época. Porque la iglesia del Señor no puede y no debe hacer alianza con el pecado y con la maldad. Por eso Dios dijo en su palabra, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero no, la iglesia en sí, la influencia de la gran ramera, está sobre las iglesias cristianas hoy, haciéndoles saber y convenciéndolos de que no deben de guardar los mandamientos del Dios Todopoderoso. La iglesia misma cristiana, juntamente con la iglesia del mundo, con la iglesia apóstata, con la iglesia caída, si no obedece los mandamientos de Dios, va a enfrentar la misma condenación de Roma. Eso, hermanos, que nos sirva de lección para toda nuestra vida. No somos, la sangre de Jesús fue derramada para la remisión de pecados, para traernos el Señor hacia Él, para que lo escucháramos solamente a Él, para que le sirviéramos solamente a Él, para caminar con Él, para llenarnos de su amor, su sabiduría y de su obediencia. Cristo vino a ser el ejemplo del Padre, el ejemplo que nosotros debemos de seguir como el Hijo primogénito del Padre y nuestro hermano. Amén. ¿Es Jesús nuestro hermano? Y usted dirá, hermana Mona, yo creo que hay unas iglesias que tienen un corazón para servirle a Dios. Sí, pero están erradas. Están erradas. ¿Por qué?
Porque todavía la influencia de Roma está sobre las iglesias cristianas. Vienen a ser las hijas de la gran ramera. Amén, así es. Porque todo aquel que se alía con el mundo viene a ser parte de esta iglesia caída. Hermanos, Dios no vendrá por una iglesia caída. Dios vendrá por una iglesia santificada en su verdad. Aleluya. Las hijas de Babilonia vinieron a ser las iglesias protestantes. Y no porque las iglesias protestantes en sí lo hayan diseñado de esta manera. Cayeron en la gran trampa y el gran engaño de la gran Babilonia. Y estamos viendo los resultados hoy. Hoy en día, la iglesia llamada cristiana, ministros, líderes, pastores, predicadores, aliándose abiertamente y públicamente con la iglesia de Roma. En lugar de que la iglesia sea levantada, esta iglesia va a hacer una alianza otra vez con la iglesia de Roma. Y está muy claro. A esto Dios la llamó apostasía. Que en lugar de avanzar, en lugar de esforzarse, encuentran que ahora la iglesia de Roma quiere hacer de todos los evangélicos un pueblo. Y lo va a lograr. Porque mientras se nieguen y se rechacen los estatutos, los mandamientos de Dios y los preceptos de Dios que escribió Dios desde el principio en el Antiguo Testamento, la iglesia va a caer porque no tiene nada de dónde sostenerse. Amén, así es. Los preceptos, los estatutos y los mandamientos de Dios son el fundamento de nuestra vida. Y si no hay fundamento en nuestra vida, ¿de dónde nos agarramos? La fe tiene un fundamento y esa es la palabra de Dios. Babilonia, dice la Biblia, la madre de las rameras. ¿Y quiénes son la madre de las rameras? ¿Y quiénes son las rameras? Las rameras son las hijas de la gran ramera. Ellos simbolizan las iglesias que atienden a las doctrinas de la gran ramera y tradiciones, siguiendo el ejemplo de la gran ramera. El que tenga oídos por oír, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Quiénes son estas iglesias? ¿Quiénes son las hijas de esta gran ramera? Estas iglesias han sacrificado la verdad del Evangelio de Cristo. Lo han sacrificado. Y han formado una alianza ilícita con el mundo. Han sacrificado aún la aprobación de Dios. No les importa si son aprobados por Dios o no. Han sacado a Dios de su vida. Sí se reúnen, sí se congregan, pero ¿saben qué? Están de espaldas a Dios. Porque todavía la gran ramera está controlando y gobernando las iglesias cristianas. En el mensaje del Apocalipsis 14, donde es anunciada la caída de la Babilonia, ¿verdad? Esto debe aplicarse a las comunidades religiosas. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Gloria. Quiero hacer un paréntesis aquí. Esta es tu palabra, Jehová. Entre las iglesias protestantes, entre las iglesias evangélicas, dentro de esas iglesias que están haciendo alianza con Roma, aún por ignorancia o por lo que usted quiera llamarle. Yo no voy a juzgar por qué lo hacen y por qué han dejado de hacerlo, Dios sabe. Pero una cosa sí les digo, dentro de esas iglesias hay verdaderos hijos de Dios. Amén, amén, sí, Señor. Por eso, por los hijos de Dios que están dentro de esas iglesias, la Babilonia va a caer. Tiene que caer. Y estos hijos de Dios, que Dios ha predestinado para estos tiempos, van a salir de estas iglesias, van a entrar en la iglesia de Cristo, en el remanente de Dios, donde Dios los va a equipar
con mensajes poderosos de Dios. Y dice la Biblia que el fin vendrá cuando el evangelio del reino sea anunciado a toda criatura. Y estos siervos y siervas de Dios serán los que caminen con la cabeza alta, mirando hacia arriba, hermanos, compartiendo el verdadero evangelio del reino, que hay que guardar los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento es el sello del pueblo de Dios, que Dios ha dado como aprobación. Hermano, fíjese usted, ellos han cambiado el día de reposo, lo han hecho el día de reposo el domingo, un día universal para todas las naciones. El pueblo de Dios está consciente que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos tenido en nuestro corazón las leyes escritas por el dedo de Dios en nuestro corazón y nuestra alma, nosotros no guardamos mandamientos de hombres, sino los mandamientos de Dios. Aleluya. Obedecemos a Él, nos cueste lo que nos cueste. Porque es a Dios de quien nosotros recibimos aprobación, y no del mundo ni de los reyes de la tierra. Amén. El mensaje de la iglesia va a ser compartido de la iglesia de Cristo por aquellas personas a quien Dios está sacando de estas iglesias, porque ya son muchas. Ya empezó Dios a sacar a hombres y mujeres de estas iglesias que han reconocido que están viviendo una mentira y una falsedad. Esta iglesia está en condición, la iglesia apóstata, la iglesia de Roma, está caída. Dígame usted, ¿qué alianza tenemos nosotros los hijos de Dios con una iglesia apóstata y caída cuando Dios ha venido a levantarnos con el poder de su Espíritu, aleluya, y su verdad? Apocalipsis 18 exhorta al pueblo de Dios que salga de Babilonia. Salga de Babilonia. Así es, el pueblo está saliendo ya. El pueblo ya está recibiendo revelación directa del cielo. Sal de ahí, no te quedes ahí, guarda mis mandamientos, ponlos por obra, aleluya, aleluya, aleluya y aleluya, gloria a Dios. Estos son discípulos de Cristo que todavía están en esa cárcel. A ellos Dios les llama a salir de estas iglesias. Estas iglesias que en un tiempo tenían a Dios en su medio y tenían la verdad y tenían la bendición divina de Dios, cayeron. Víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel. Ezequiel 16:14. No lo tienen que leer, lo voy a leer yo. Hermanos, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad llevó a estas iglesias a la ruina. Vean ustedes, pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Ezequiel 16:14. Nunca queramos copiar a estas iglesias. Nunca queremos imitar, hermanos. Si debemos imitar, imitemos a Cristo. Seamos obedientes como el Señor. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma hoy en día, en su mayoría. Y no digo yo que lo hacen conscientemente, pero muchos de los ministros de hoy en día nacieron en esas iglesias apóstatas. Cuando reconocieron a Cristo como su Salvador, allí estaban en una iglesia apóstata. Pero ahora Dios, en su gran amor y misericordia, dice: salir de ahí. Salir de ahí, le dice: salir de Babilonia, pueblo mío. ¿Por qué? Porque mientras, hermanos, estemos nosotros vinculados de cierta manera con la iglesia de Roma, nosotros no vamos a ver salvación. Así es, amén.
Y ese es el mensaje, aunque sea muy fuerte, pero es la verdad. Obedecemos a Dios y sus mandamientos, o obedecemos al hombre y sus mandamientos. Tenemos que escoger o la vida o la muerte, la verdad o la mentira, la santidad o la oscuridad. Eso se lo dejo de tarea. La iglesia de Roma, dice la Biblia, que hizo alianza con los reyes de la tierra. Y así están obrando las iglesias que están controladas por el Estado. Oigan lo que les voy a decir. Roma en sí está controlada por el Estado, o Roma está controlando el Estado. Pero Roma en realidad, el Vaticano, no es una religión, sino un grupo gubernamental. Ellos son los que han sacado, y aunque lo hacen por debajo de la mesa, han dado fruto a la mayoría de los homosexuales de todo el mundo. Sí, hermanos, eso es triste. Fornicarios, pecadores, relaciones ilícitas. Y no estoy hablando yo del homosexual como cosa mala, porque necesitamos tener compasión y misericordia por ellos. Yo creo, hoy en día, aún entre los evangélicos, he oído y he leído acerca de muchas de las publicaciones que hacen ellos en Facebook. Y ponen preguntas como, ¿aceptaría un homosexual en su iglesia? Sí, yo lo aceptaría. Como aceptaría también uno que es borracho y uno que es fornicario, porque hay palabra de Dios para que pueda ser transformado. Estas iglesias evangélicas que niegan la existencia de homosexuales, de prostitutas, de borrachos, no se diga, no tienen palabra, no tienen poder, están de espaldas a Dios. ¿Cómo van a tener el poder y la autoridad de Dios para transformar las almas? Por Dios, que no nos pase a nosotros, tenemos que decidirnos ya, o es Dios con nosotros, o somos nosotros con el mundo. Pero una persona, hermanos, que esté contaminada por el mundo no tiene poder ni autoridad ni de predicar su palabra. Así es, amén. Esa es la verdad. Es una ofensa para nuestro Dios. La iglesia de Roma está indudablemente vinculada con los gobiernos de la tierra. Y nosotros no tenemos, la única vinculación que tenemos la iglesia con la tierra es que de aquí comemos y aquí vivimos. Por eso el Señor dijo, están en el mundo, pero no son del mundo, no le pertenecen al mundo, no hagan lo que el mundo hace. Así es. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Benditas palabras del Señor, ¿no? La expresión Babilonia, o quiere decir confusión, puede ser aplicada a estas congregaciones. Que aunque estas congregaciones, hermanos, declaran que sus doctrinas vienen de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas. ¿Aló? Sectas. Sectas. Ese nunca fue el propósito de Jesucristo, el Hijo de Dios. El propósito de Jesucristo, el Hijo de Dios, es venir a la tierra, darse a conocer, dar a conocer al Padre y la voluntad del Padre, y formar entre sus discípulos su propia iglesia. No la iglesia del mundo, una iglesia preparada, una iglesia santa, por la cual Él viene y viene pronto, aleluya. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver estas sectas, estas teorías completamente opuestas a la voluntad de Dios? Se están moviendo, quieran o no aceptarlo, una rama de la gran ramera en sus iglesias. Es visible.
confusión, están confundidas. Por eso le llaman Babilonia, porque estas iglesias pequeñas vienen a ser las ramas de esa gran ramera. Alabanza. Confusión, pecado, maldad, de espaldas a Dios, ignorando a Dios. Ah, pero sí se juntan. Y no saben ni para qué se juntan. Triste. Triste. La verdad es que la mayoría de las iglesias protestantes han llegado a ser hermanas de la gran Babilonia. Hermanas. ¿Por qué hermanas? Porque han sido contaminadas con el pecado de la tierra. De la misma manera que la gran Babilonia hizo alianza con los reyes de la tierra. Nosotros no podemos tener una alianza con los pecados de la tierra. Nosotros somos llamados a predicar el año agradable del Señor, que en Cristo hay salvación, Amén, amén. que la sangre de Cristo tiene el poder Sí, Señor. de cubrir todos nuestros pecados Amén. y hacer de nosotros personas nuevas en Cristo, no fuera de Él, en Cristo. Dios nos llama a permanecer en Cristo, no en el mundo, no hacer alianza con el mundo. Imagínese usted, desde que vino la revelación divina de Dios a mi persona, acerca de guardar los mandamientos y de predicar los mandamientos de Dios y de enseñar sobre los mandamientos, pues me quedé con un grupo tan pequeño, que son ustedes. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Yo no me quejo. No me quejo de ninguna manera. Si Cristo con 12 discípulos pudo cambiar el mundo, aquí hay por lo menos 12 discípulos de Cristo que han entendido el mensaje de la salvación, que han entendido quién y qué es el Evangelio del Reino. Y estamos no solamente dispuestos a predicar esto, sino estamos dispuestos también a predicar y enseñar a otros acerca del Evangelio del Reino para que ellos también entren. Amén. El mundo se ha introducido en las iglesias y se ha casado con la iglesia. Ahora aquí hay un matrimonio, pero este matrimonio es ilegal. ¿Por qué? Porque el mundo sigue gobernando la iglesia de los cristianos. Se han vuelto uno con el mundo. Miren, grandes congregaciones, pero vinculadas con el mundo. Esto, hermanos, esto es lo que ha corrompido la iglesia de Jesucristo o aquellas personas que se han dejado llevar por sus propios deseos o que están vinculadas de una manera con la iglesia apóstata. Pues el Señor habla en el libro de Corintios, cuando Pablo habla acerca de no hagas yugo desigual con los incrédulos, hermanos, créeme que te vas a quedar solo. Porque muchas veces lo refieren al esposo o a la esposa. No hagas yugo desigual. Pero los incrédulos son todos aquellos que rechazan la verdad de Cristo, aunque estés en la iglesia. La Biblia le da un nombre a estas iglesias. La Biblia describe cómo Dios ve a través del mensaje profético que Dios le dio al apóstol Juan, cómo Dios ve estas iglesias. ¿Cómo Dios las ve? No como las vemos nosotros. Nosotros todavía estamos aprendiendo y todavía nos queremos acercar más y más a la luz verdadera. Pero Dios en su palabra en el libro de Apocalipsis dice
que estas ramas o estas iglesias vienen a ser albergue de toda ave sucia y aborrecible. Esa es la manera que Dios ve estas iglesias. Como pueblo de Dios, nosotros debemos de levantarnos ya, y empezar a limpiar el campamento de Israel, aleluya, que es la iglesia verdadera de Cristo. Nosotros no podemos ni tener relaciones ilícitas con prácticas no santificadas por la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, nos estamos contaminando juntamente con el mundo. Si no estamos ahí para sacar a una persona del hoyo en que ha caído, ni se acerque, porque Dios te va a hacer responsable. Dios te va a hacer responsable. ¿A qué le aplaudes? ¿A qué le dices aleluya, gloria a Dios? Seguimos el regimiento del mundo cuando lo hacemos, porque obviamente estamos aprobando lo que la persona hace. Habla la palabra de Dios. Si de veras tú estás de acuerdo con Dios, y si no estás de acuerdo, te doy un consejo. Medita en tu vida. Examina tu corazón. Y empieza a investigar dónde es que tú has caído. Estas obras de los hombres se introducen en las iglesias a gran medida. No creo que es una sola cosa, son muchas cosas. Santiago, en su palabra, el hermano de Cristo, el hermano de Jesús, Santiago dice: cuando fallas en un mandamiento, fallas en todos. Y tú dirás, 10 mandamientos. Hermano, si no podemos guardar 10 mandamientos, examinémonos. Porque obviamente, yo le creo a Dios. El Señor dijo que sus mandamientos no eran gravosos. Que si amábamos a Dios, los podíamos guardar. Y si tenemos que sufrir por la obra de Jesús y el Evangelio de Cristo, debemos sí estar dispuestos a sufrir. Porque nada es fácil. Esto de la contaminación del mundo y la contaminación de obras no santificadas por la palabra, se han introducido en las iglesias cristianas ministros que manejan ellos las cosas sagradas de Dios, como es el púlpito y la palabra y la obra de Dios, y hermanos, son personas que son culpables de los pecados que han entrado a la iglesia. El pastor, el ministro, a ellos Dios le va a llamar en cuenta. Yo tengo una posición en este ministerio muy singular. Nadie me comprende. Nadie me entiende, y lo entiendo. ¿Y sabe por qué nadie me comprende? Porque todavía queremos el favor del mundo. Cuando usted se resuelva en su vida que usted quiere siempre ser aprobado por Dios, va a estar de acuerdo conmigo. ¿Sabe por qué? Porque estos ministros, las cabezas de las iglesias evangélicas, ahora son culpables de muchos pecados ellos mismos. La oveja viene a la iglesia a alimentarse. Y nosotros los ministros tenemos una responsabilidad delante de Dios de alimentar a la oveja de acuerdo a la palabra de Dios. No es lo que yo piense, no es lo que yo siente, no es nada de eso, es lo que dice la palabra de Dios. Amén, amén, así es. Y por lo tanto, hermanos, debemos mantener este lugar santo, mi lugar, mi posición, el púlpito, y no se diga la palabra de Dios. Estos son los hombres que codician todavía la mujer del prójimo, quebrantando el 7º mandamiento.
Y de eso hay mucho en nuestras iglesias. Muchos. La gran ramera, triunfando dentro de las iglesias evangélicas. La santidad ya no existe en las iglesias evangélicas. Ahora se han hecho uno con la iglesia apóstata, con la iglesia del mundo. Estos son los ministros que con sus obras quebrantan cada mandamiento de Dios. Y tienen todavía la osadía de enviarme mensajes a mí diciéndome que ya no es necesario guardar los mandamientos de Dios. ¡Diablo mentiroso! Aquí sí te topaste con Jericó. Aquí nada sale ni nada entra. ¿Amén? ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que ser celosos de la palabra de Dios. Ser reformados por la palabra de Dios. Ser llenos de la palabra de Dios. ¿De quién lado estamos? ¿Estamos al lado de Cristo o estamos al lado de la iglesia de Roma? Estamos en grave peligro cuando rechazamos a Dios. En aquel día cuando los libros se abran, hemos estado estudiando estos en las Escrituras en estos días. Cuando los libros se abran, tres libros en aquel día de juicio, y déjeme decir usted, no porque usted confesó a Cristo como su Salvador es salvo. Porque en aquel día, el día del juicio, tres libros se abrirán delante de nosotros. Uno de ellos, el libro de la vida. Otro de ellos, el libro de la memoria. Todo lo que hicimos, bueno y malo, está escrito ahí. Hasta lo que dijimos. Y de la manera que afectamos la vida de otras personas y lo que no predicamos cuando deberíamos de haber predicado. Todos han estado ahí. ¿Y el otro? ¿Cuál es el tercer libro? Pecado. Del pecado. Libro del pecado. 3 libros. En aquel día, Dios va a chequear estos 2 libros. La memoria y el pecado. Y si los pecados, hermanos, pesan más, aunque tú hayas vivido en una iglesia desde que naciste hasta que moriste o hasta que estuviste en la presencia de Dios, tú no vas a ser salvo por la palabra de Dios. Dios quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento ¿de qué? De transgredir su ley. Porque lo que nos hace pecadores es la transgresión de los mandamientos de Dios. Es tiempo, Dios habla hoy. ¿Cuántos oyen su voz? No oigo nada. Amén. Nada. No se oye. ¿Cuántos oyen la voz de Dios? Amén. Que Dios quiere salvarnos. Hermanos, que Dios quiere salvarnos. Y nos ha dado instrucción este poderoso libro que es la Biblia. Instrucción para nuestra salvación. Han olvidado lo que el Señor dice en su palabra y han hecho de las doctrinas de hombre. Mateo 19. Háblanos, Jehová. Mateo 19, empezando desde el 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. No busque a las personas buenas. Nadie es bueno. No busque a las personas buenas, busque a Dios. Él es bueno. Y dice el Señor, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Hermanos, estas son las leyes morales. A la iglesia del Señor, por obra del Espíritu Santo, se nos ha dado talentos y dones.
para traer a la iglesia y para restaurar al hombre caído con la palabra de Dios y restablecer su vida moral. Ponga en su mente un dibujo. ¿Qué pasaría con cada uno de nosotros si nosotros guardáramos los mandamientos morales de Dios? No debo matar, no debo cometer adulterio, no debo de robar, no debo decir chisme ni mentira dando falso testimonio, honrar a mi padre y a mi madre y amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo le aseguro que el sistema religioso, el sistema espiritual de nuestras iglesias gozara de una unidad de la verdad que nos hace libres. Amén. Pero han sacado las enseñanzas del Señor fuera de la iglesia. Y aunque tú les enseñes con esta palabra del Señor que el que quiere entrar en la vida eterna debe guardar los mandamientos de Dios, hay personas que lo van a pelear. ¿Por qué? Porque el anticristo, el espíritu del anticristo está sobre esa persona. Hermanos, la palabra de Dios es clara y yo creo que aquí hay un pueblo, aquí sí hay un pueblo que quiere vivir la verdad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ponernos de pie. Sí. Aleluya.